Ok, so hoy vamos a hablar un poco del Evangelio según San Marcos. Es uno de los primeros evangelios escritos, pero quisiera primero comenzar con no sé si le digo un jueguito, un examen, a ver lo que saben del Evangelio, porque hay que entender qué es lo que la audiencia ya sabe. Y algunos me imagino que han estado aquí y ya saben de la Biblia, otros quizás no, otros quizás piensan que saben todo lo que hay que saber del Evangelio. Y van a ver que quizás, bueno, le falta 2 o 3 cositas. Ok, supongamos que usted parte con el Señor, right? Te mueres, algo bien, comenzar contento, right? With a positive analogy, algo positivo. Se muere, se va al cielo y llega allá. Y cuando llega, ahí está Pedro, el apóstol, esperándote, un buen católico, ¿verdad? Esperándote. Y te dice, bueno, hermano fulano de tal, qué bueno que ha llegado hasta aquí. He visto que ha ido a los seminarios, quizás hasta alumno de Bethel, pero hay que asegurar que todo el mundo que va a entrar debe de estar aquí, right? ¿Cuántos años ha sido cristiano? 20 y pico de años. Qué bueno, 20 y pico de años. Tanta información debe de tener. Algo simple, 2 o 3 preguntitas. La primera, ¿cuántos evangelios hay? 4, ¿están seguros? ¿Alguien duda? Ok, hay 4, qué bueno, hay 4 evangelios, muy bien. ¿Cómo se llaman los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Evangelio de Pedro? No. ¿De Pablo? No. Ok, muy bien. Ok, 4, ya saben los nombres. Ahora, ¿cuál es el evangelio más corto? Marcos, muy bien, muy bien. ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? 16, asegure que sepan, porque si no, está la puerta para abajo, right? No quieren ir allá abajo, el columpio para abajo. Ok, 16. Entonces, Lucas es más largo, Mateo más largo también, right? ¿Se acuerdan cuántos capítulos tenía Mateo? 28, right? 12 capítulos más. Eso es mucha información. No es 2 o 3 capítulos, 2 o 3 oraciones, son 12 capítulos. ¿Y Lucas? 24. Así que larguito también. Ahora, Juan es un poco diferente. Es más, es uno de los evangelios más distintos de los 4 y vamos a hablar de él último. Los evangelios Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los evangelios sinópticos. Sinópticos porque tienen una perspectiva semejante, right? Que hablan de las mismas cosas, de las mismas palabras de Jesús, su orden más o menos es igual, pero a la verdad hay diferencias entre los 3, porque de nuevo, 28, 16 y 24. Okay. Ahora la pregunta es, dice Pedro, para ver si merece entrar en el cielo. Esto es por obra, right? Si en caso pensaban que era por gracia, esto es por obra, solo en esta clase. Dice el apóstol, ok, si Marcos es cortito, ¿qué es lo que tiene Mateo y Lucas que no tiene Marcos? Piénsenlo. Y voy a hacer una línea aquí, cada línea representando los evangelios sinópticos. Y hago esto como introducción para Marcos porque es importante tener un poco de contexto para saber en verdad qué es lo que nos da Marcos cuando carece de algunos detalles que están en Mateo y Lucas. ¿Ok? Mateo, Marcos y Lucas. Marcos es el más cortito. ¿Qué es lo que tiene Mateo o Lucas que no tiene Marcos? Genealogía. ¿Saben lo que es la genealogía? Linaje de Jesús. Ahora, ¿cuáles de los evangelios tienen genealogías? Mateo y Lucas, ¿verdad? Si añadimos la genealogía, hay una porción larguita ahí en el principio. Lucas también tiene una genealogía. Marcos no. Marcos simplemente comienza con principio del evangelio del Hijo de Dios, o buenas nuevas del evangelio de Dios, ¿verdad? Eso es todo. No dice de dónde viene, nada de su niñez, quiénes eran sus antepasados, nada de ninguna de las aventuras que Mateo y Lucas mencionan, right? Tenemos 2 genealogías. ¿Qué más
si miramos a Mateo y Lucas, los dos que tienen genealogías, ¿cuáles son las diferencias entre las dos? Y la otra parte de María. Una de José y una de María. Ahora, aquí es donde van a empezar a enfogonarse conmigo, ¿verdad? Eso sí es una de las maneras en que se ha interpretado el hecho de que son diferentes. Porque son tan diferentes que una tiene que ser de María y una tiene que ser de José. Sin embargo, si uno va leyendo cuidadosamente, las dos terminan con José. Las dos son de José. Así es sorprendente, pero eso es una interpretación muy común. So, ahí está. So, las dos son de José. Ahora, en cuanto a detalles, ¿cuáles son las diferencias? Las mujeres. ¿En Mateo o en Lucas? Es Mateo que tiene las hembras. Ganó favor Mateo. ¿Y cuántas mujeres hay en la genealogía de Mateo? Son 4 y después 5 con María. Ahora, Lucas no tiene mujeres en su genealogía. Y es sorprendente, ¿por qué? Porque Lucas involucra a las mujeres en su evangelio. Es más, le da los nombres al que está leyendo de mujeres que seguían y aportaban al ministerio de Jesús en el capítulo 8. Hay mujeres ahí con dinero que lo seguían y ayudaban su ministerio. Mateo no da ese detalle. Así que Lucas se conoce como aquel que es más favorable a las mujeres en cuanto a su historia, pero Mateo incluye 4 en su genealogía. Algo que Lucas no hace. Pero primero, ¿cuáles son las mujeres? La primera, Tamar, Rahab. La otra, Ruth. La otra, Bersabé. Pero si leen la genealogía, dice la esposa. ¿De quién? De Urías. Claro, la esposa de Urías es Bersabé, right? Pero note, y esto es interesante, ¿qué le pasó a Urías? Se murió. Lo mataron. ¿Y quién fue que lo mató? David. Y entonces, ¿quién fue el esposo de Bersabé? David. Note que aquí en la genealogía, que supuestamente tiene que tener los detalles históricos de lo que importa, omite el hecho de que David era esposo de ella. Lo omite. Es interesante. Es más, es como un insulto decir que ella es esposa de Urías. Como quien dice, Dios no se olvidó. Right? No va a tapar ese pecado. Right? Esposa de Urías. Eso es algo sobresaliente. Es como si usted ha sido casado en un momento y después tiene otro esposo o esposa, que le digan que su esposa es el marido de, o la marida de, y sea la otra persona. Right? Se enfogona cualquiera, se atribula. Right? Ahora note, esposa de Urías, y después, claro, lo último es María, que sale ahí también. Ok, ahora, ¿qué es algo que tienen estas mujeres en común? No son judías. Ok, muy bien. Tamar era ¿qué? Cananea. Rahab, cananea también. Ruth, moabita. Y note, la esposa de Urías, ¿qué era Urías? Eteo, Hittite, Eteo. Y aquí nos indica quizás por qué es que la llama en la genealogía esposa de Urías, para subrayar su conexión al Eteo. Así que vemos una persona cananea, otra cananea, una moabita y después un Eteo. En la genealogía de Jesús. ¿Right? Ahora, alguien mencionó que este es el evangelio más judío, que más cita las escrituras en una forma sistemática como para atraer a los judíos. Y sin embargo, lo que tiene, como dicen los puertorriqueños, un chorro de hembras que son cananeas, gentiles en su genealogía. Esto es el linaje de Jesús. Ya tiene gentiles en él. Right? Y es interesante que el evangelio que comienza con la genealogía y todos estos gentiles, cuando termina el evangelio, lo último que dice Jesús es: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, que vayan ¿a dónde? A las naciones. La palabra griega naciones ahí es gentiles. Así que lo primero del evangelio
Y lo último del Evangelio de Mateo tiene que ver con los gentiles. Y lo que nos demuestra es que por tan judío que sea ese evangelio, Cristo ha venido para todos, incluyendo a los gentiles. El futuro de la iglesia, los gentiles. Y lo hace de una forma bien estratégica. Right? Eso es sobresaliente, ¿verdad? Ahora, va a ser más sobresaliente. Sí, Moisés. Una pregunta con relación a lo de esposa de Urías. Sí. ¿También será que la razón por la que lo mencionan es porque la mujer perdía su identidad a la hora de casarse con alguien? ¿Se sabe de dónde era Betsabé? Buena pregunta. La realidad es que Bersabé es un nombre hebreo. Así que ella pudo haber sido hebrea. Pero el hecho de que se casaba con Eteo la hacía ella Eteo. Por eso es que la Biblia hablaba contra el yugo desigual. Uno se convertía en una persona mezclada. Right? So, puede ser que ella hasta era judía, pero sin embargo, su conexión a el Eteo la hacía ella Etea también. Right? Así como Ruth, moabita, que cuando Noemí se iba y ella quería, llévame, dije, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ella se iba a convertir en un israelita, right? Por esa conexión. Y es interesante el libro de Ruth, cuando termina, ¿sabe qué es lo último que dice el libro de Ruth? ¿Qué es lo último que tiene? Tiene una genealogía. ¿Y es la genealogía de quién? De David, de David. Así que el propósito del libro de Ruth es mostrar que él tiene sangre moabita. Bien interesante porque cuando uno lee el Pentateuco, la ley de Moisés, los moabitas fuera. Uno no se puede mezclar con ellos. Hay unos cambios bien interesantes ahí. Right? Ok. So vemos que estas mujeres son gentiles o asociadas con un gentil. Right? Además, ¿qué podríamos decir acerca de las mujeres? Tamar. ¿Qué es la historia de Tamar? Tuvo un hijo con su suegro. Tremendo escándalo. Eso se merece una disciplina, ¿verdad que sí? ¿Saben la historia de Tamar? Lo lindo de esta historia, lo interesante es que cuando se cuenta la historia está llena de nombres simbólicos. Right? Y eso es algo que hacían los judíos cuando daban un mensaje, una enseñanza, usaban palabras simbólicas, nombres simbólicos que apoyaban la narrativa o la historia. Right? So, en este caso, Tamar, ya saben, Judá es su suegro, y ella está casada con su hijo, que se llama Ahora, si lee la historia y encuentra el nombre es un nombre raro, esos judíos raros que tienen esos nombres raros, ¿verdad? Pero ¿qué le pasó a Lo mataron. ¿Quién lo mató? El Señor, right? El texto dice, hizo lo malo delante de Dios y lo mató. Right? Ahora, lo interesante es que si tú hubieras sido una persona judía leyendo este pasaje y lee se hubiera echado a reír. ¿Por qué? Porque el nombre lo que significa es maldad. Su nombre era malo o maldad. Right? Así que ya uno ve que lo que le sucede a él por ser malo se refleja ya en su nombre. Ahora, si eso fuese la única vez, una coincidencia, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? El próximo es Onán, right? ¿Y por qué se casó ella con él? La ley, ¿verdad? La ley mandaba de que si uno tenía un esposo y quedaba viuda, se casaba con el hermano, porque el plan era mantener todo en la familia, la herencia, también tener hijos de la misma familia, right? So, no tuvo hijos con que era el deber, no es como hoy en día que todo es romance y compañerismo, era para tener hijos, right? Ahora, no tuvo hijos con se casó con Onán. ¿Saben lo que le pasó a él? Se murió. ¿Y por qué se murió? Estaban en el acto y cuando ya iba a terminar, lo echó afuera. Y Dios lo mató, right? Porque así es. Así que tengan cuidado. Dios lo mató. Dios lo mató. Ahora, su nombre también significa tristeza o problema. Right? Trouble or sorrow. Y Dios lo mata. ¿Por qué? El pecado no era simplemente derramar su semilla. Es que
el propósito de ese matrimonio era exactamente eso, dar hijos. Y no lo hizo. Lo mata Dios. ¿Right? Y note, estos son judíos. Y Tamar es cananea, que nos está haciendo un contraste entre el gentil y el hebreo. Entonces queda el tercer hijo. ¿Cuál es el tercer? Sela. Y es el pequeñito, mimado quizás, el favorito del padre, chiquito. Y él está supuesto a ser dado a Tamar. Y Judá dice, bueno, Selá es chiquito todavía, espere 2 o 3 añitos y te lo envío cuando crezca. Está bien, y se va. Entonces, pasan los años y se encuentra en la ciudad, donde está la puerta que abre entre la pared, ahí, el portón. Es la puerta de Enayim. Ella se encuentra en la puerta de Enayim y cuando está ahí, se da cuenta. Espérate, ¿dónde está Sela? No me lo enviaron. ¿Right? Sela, lo que significa en hebreo, es el enviado. Pero no lo enviaron. Y ella se da cuenta de eso en la puerta de Enayim. En hebreo, la puerta de Enayim, lo que es literalmente es abierto los ojos. Abierto los ojos. Right? So ella llega a un lugar donde se llama abierto los ojos y se le abren los ojos. ¿Dónde está Sela? Right? So, el primer punto que quiero hacer es, noten el uso de estas palabras hebreas, que para nosotros son palabras hebreas, nombres raros, es la Biblia. Pero si fuera una persona hebrea leyendo las Escrituras, ya hubiera tenido una idea de qué va a suceder aquí. ¿Entiende? Y hasta quizás le daba, como le da risa ahora cuando digo la historia, así era para los primeros lectores. Se reía. Wow, qué interesante, right? Entonces, ¿qué sucede? Ella dice, bueno, parece que Judá no me va a enviar mi esposo, right? So ella se viste como una prostituta, right? Y espera ahí en la puerta de Enayim, right? Judá pasa por ahí y esto va a cambiar su opinión de los antepasados y los patriarcas, pero él llega y la ve, no sabe que es familia, right? Y que está vestida de tal forma que invita, y él dice, ¿cuánto? Y le dice. Y dice, bueno, yo no tengo nada conmigo, no traje dinero, right? Pero tome esta vara y tome este insignio que tiene el nombre de él, lo aguanta y yo te mando el pago, right? Está bien. Se unen, se va, cambia su ropa, se desaparece. Después él envía un goat, ¿cómo se dice goat en español? Un cabrito, una cabrita, ¿verdad? Para pagar. Y dice, ¿dónde está la prostituta que estaba aquí? Y no hay prostituta. Okay, está bien, pues, se va. Entonces, claro, ella queda encinta, embarazada. Y la gente nota que está embarazada. Y le dicen a Judá, mira, Tamar ha estado jugando la prostituta. Right? Diciendo básicamente que estaba durmiendo con otros hombres y que quedó encinta sin matrimonio. Y él dice, tráigala, ella tiene que morir. Right? Y se la traen. Y antes de él decirle la sentencia, ella le dice, mira, ¿a quién le pertenece esto y esto? Es el papá, es el papá. Y él dice, ay Dios mío. ¿Cuánto lo niegan, verdad? ¿Cuánto lo niegan? No. Pero tenía su nombre, lo que tenía, ¿verdad? Y él dijo, ella es más justa que yo. ¿Eh? Más justa. ¿Por qué? Porque el deber de él era proveer un hijo. Y no lo hizo. No cumplió con lo que decía la ley. Pero ella cumplió con lo que decía la ley. Right? Ahora, en cuanto a nuestro sistema de moralidad y la ética, miramos esa historia. ¡Qué escándalo! Yo no sé cómo corregir eso. Bueno, no lo puede corregir. Lo que sí vemos es que fue la forma en que ella obtuvo lo que se le debía.
y lo que se le debía era por la ley. Así que ella viene a ser un ejemplo de una persona gentil que es justificada. Y después cae en el linaje de Jesús. So esa es Tamar. Después Rahab. Rahab, ni se tiene que... ¿Qué era ella? Eso no se puede arreglar. Right? Prostituta. Pero ¿qué fue lo que hizo? Escondió los espías. Los protegió. Ellos iban a venir a destruir esa ciudad. Y sin embargo, ella los protegió. Y no solo eso, dijo, acuérdense de mí. Right? Igual que Ruth. Right? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y así fue, ¿verdad? Ella salvó a la familia. Y Rahab, no sé si se han dado cuenta de esto, Rahab surge en la genealogía de Jesús, right? ¿Sabe de quién ella era la madre? Booz, que viene a ser el esposo de Ruth. Booz es el héroe del libro de Ruth. Y según Mateo, era hijo de Rahab, hijo de ramera. Right? De nuevo, uno ve estas historias y, bueno, parece moderna. Cambia nuestra opinión quizás de la santidad que hay en todos los lugares. Right? Es más complicado. Ahora, Ruth, claro, Ruth era moabita. Pero también ella tiene podríamos decir, su escándalo. Cuando uno lee la historia de Ruth, parece una historia de providencia, ¿verdad? Que Dios está obrando, Dios suple. Ustedes la han leído, ¿verdad? Pero ¿cómo es que ella se encuentra con Booz? Espigaba. Pensaba que dijiste espiaba. Bueno, espiaron también. Porque Noemí la estaba mirando Booz, mira un buen mozo ahí, vaya allá. La perfuma, la unge con aceite y la envía. Que huele bien, está bonita. Y llega a donde está Booz, que está durmiendo acostado. ¿Y qué ella hace? Se acuesta a su lado, pero antes de acostarse a su lado, ¿qué hace? Lo desnuda. No más que los pies. Si lo lee de forma literal, es más que los pies. Pero en la Biblia hebrea, los pies y las manos son eufemismos. Una palabra blandita para decir la parte privada, la parte del miembro privado. Así que ella lo desnudó. Y después se acostó cerca de él. Right? Y después él se levanta en la mañana y la ve, se sorprende. ¿Qué pasó? Y después ella le dice que tire su garment encima de él, que es básicamente decirle, pídeme para que me case contigo. Right? Y él, claro, lo hace. Right? So, vemos como una seducción ahí. Y es bien sutil, pero en el hebreo se nota que eso es lo que está sucediendo. Y que fue Noemí que la preparó para todo eso. Right? Y es moabita también. Así que de nuevo, gentil y tiene su escándalo. Y claro, la esposa de Urías, ya saben la historia de Bersabé, right, que cae en adulterio con David. Ese escándalo era bien grave en la vida de David. Y no era simplemente porque adulteró, sino que también, ¿qué hizo? Mandó a matar a Urías, ¿verdad? Y note que, de nuevo, cuando uno lee esa historia, antes de que lleguemos al adulterio, ya vemos que va a haber un problema. Si conoce la Biblia, ya ve que va a haber un problema. Porque lo primero que dice es que las guerras de Israel el pueblo de Israel estaba en una guerra, ¿verdad? ¿Y dónde estaba David? En el palacio. Según el libro de Deuteronomio, él debía de estar en la guerra. Él debía de estar peleando. Dios estaba allí y él estaba atrás. Solo leer que él estaba allá atrás le indicaba a uno, ok, algo mal va a pasar. Es más, si es una película y lo ve ahí en el techo, en el palacio, la música es dun dun, right? Eso no es bueno, right? Y después ve a la señorita o a la mujer, ¿verdad? Y entonces ya sabe lo que sucede ahí. Quiere tapar su pecado, right? Queda encinta, llama a Urías. Mira, Urías, qué bueno, has sido un buen capitán allí en la guerra, venga atrás y descanse, toma un furlough, right, con la esposa. ¿Y qué él dice?
¿Cómo puedo yo deleitarme con mi mujer cuando el ejército de Israel está en guerra? Ahora, lo interesante de eso es, según Levítico, guerras son guerras santas, right? Sagradas. ¿Por qué? Porque Dios está peleando con el pueblo. Porque Dios está entre su pueblo. Un soldado, aunque casado, no puede tener sexo. No, es prohibido. Así que, aunque sea casado, right, no puede tener sexo durante una guerra. Así que Urías, que es eteo, ni israelita, no quería hacer lo que no se debía hacer. Right? Él sabía. Sin embargo, David no simplemente lo hizo, sino lo hizo con la esposa de otro. Right? Y entonces David vio que no podía resolver eso. ¿Y qué sucede? Bueno, que vea, ¿qué voy a hacer? Y le dice a sus soldados, cuando se ponga bien caliente la guerra, retírense atrás para que muera Urías. Y lo termina matándolo. Right? Así que el pecado de David fue bien grave. Y no solamente fue bien grave, sino el castigo para él fue bien grave también. Right? Porque todo lo que él hizo, se le hizo a él durante toda su vida. So, aunque era el ungido de Dios, aunque era el escogido de Dios, sin embargo, él iba a pagar por cada uno de esos pecados. Nada se iba a olvidar. Right? So, por ejemplo, ¿qué sucede? Tamar, su hija, también tiene el mismo nombre que la otra. Tamar, ¿qué sucede? Es violada por su hermano. ¿Verdad? ¿Y quién fue la persona que trajo su hermano a ella? Fue David. Right? Él dijo, el hermano se llamaba Amnón. Amnón le dijo a él, estoy enfermo, tráigame a Tamar que me ayude para seducirla. Y David es la persona que la trae. Natán le había dicho a él, todo lo que tú has hecho se te va a hacer a ti y a tu familia. Y aquí viene Amnón, engaña a Tamar y la viola. Right? Y no solamente eso, es en la Biblia, de nuevo, tienen que pensar que la Biblia es muy diferente a nuestra cultura. Porque no solamente la viola y dice, no haga esto y lo hace, y después la odia, después la rechaza. Y ella dice, no haga esto tampoco, eso es peor. ¿Por qué? Porque una de las maneras en que uno podía resolver este asunto de una violación era casarse con la persona que te violaba. Imagínense, es algo, un crimen hoy en día. Nadie piensa que es una buena idea. Sin embargo, eso es lo que está en la ley. ¿Right? Y ella es rechazada por él. Ahora, después de eso viene Absalón, su hermano, hijo de David también. Le dice a David, mire, lo que hizo Amnón humilló a Tamar, tú no puedes dejar que él viva. Y David no quería hacer lo que debía hacer. ¿Y qué hace Absalón? Lo mata. Por eso es que Absalón se rebela contra David y divide el reino y pelea contra su papá, ¿verdad? Y después al final, si no lo han notado, hay un balance bien interesante ahí. Absalón, después de pelear tanto, habla con sus consejeros acerca de qué hacer y hay una sugerencia. Y la sugerencia es que él se vaya encima de un techo y que ponga una tienda allí y que meta todas las concubinas de David en esa tienda. Y después, a la luz del día y enfrente de todo Israel, vaya adentro de ahí y fornique con las concubinas. Right? ¿Por qué? Porque tomar la concubina de un rey es tomarle su reino. Y él tomó todas las concubinas. ¿Y lo hizo dónde? En un techo, donde todo el mundo podía verlo. Así que mire, David sobre un techo hizo algo en secreto. Su hijo sobre un techo público, igual como lo había dicho Natán. Todo lo que has hecho se te va a hacer a ti y todo el mundo lo va a saber. ¿Okay? Así que muchas veces pensamos en David, el hombre conforme al corazón de Dios y cuantas otras cosas, y sin embargo ignoramos que 1 y 2 Samuel, que nos habla de su historia, no tapa nadita y va a pagar por cada una de ellas. Sí ha escogido, sí va a establecer el reino, pero no se escapa. No se escapa. Y el hecho de que sea un hombre conforme al corazón de Dios, hablamos de eso en la clase de introducción, es un anuncio para la clase por si acaso. En hebreo lo que significa es según el corazón de Dios. En otras palabras, lo que significa es que Dios lo escogió. No es que él tenía el corazón en el lugar que debía tenerlo, es que Dios lo escogió a él. Y mientras escogido, pero paga por cada uno de sus pecados. Right? So,
uno puede entender quizás por qué. Mateo dice, esposa de Urías. Así era. Así es que debía de ser. Right? Y claro, luego llegamos a María, que es todo lo opuesto. Que es todo lo opuesto. Pero es solo todo lo opuesto porque José lo sabe, porque un ángel se lo reveló. Pero desde afuera, ella parece una jovencita encinta, sin esposo. Right? Y todo esto nos llama la atención y nos dice, Dios obra a través de las cosas que no parecen ser justas o correctas o morales. Right? Dios obra. Ok. So, un detalle tan pequeño como esta genealogía y 4 hembras, 4 mujeres, cuando uno examina la historia, es algo tremendo en cuanto a lo que revela. Right? La otra cosa que tiene la genealogía de Mateo, que es bien interesante, se lo voy a decir para ir avanzando, es que divide la genealogía en 3 partes. Right? La genealogía de Lucas no es dividida en 3 partes, va directo. Pero Mateo la divide en 3 partes y hay ¿cuántas generaciones? ¿Se acuerda cuántas generaciones hay? 14 generaciones, ¿verdad? So, si lo escribimos aquí, 14 generaciones. ¿Verdad? Y lo interesante es el uso de 14 parece ser un número simbólico también. Right? Ahora, lo primero que notamos es cuando Mateo comienza su genealogía, ¿cómo comienza? ¿Qué es la primera persona? Abraham, right? Supuestamente Abraham. El título de la genealogía es la genealogía de David, right? De David, después Abraham. So menciona David. David, esta genealogía tiene que ver con David, va a alinear a Jesús con David. Después comienza, claro, con Abraham, Isaac, por ahí para abajo, right? Ahora, los 14 vienen entre Abraham hasta David, hasta de David el cautiverio babilónico y después del cautiverio hasta José, 14. Ahora sabemos que hay más gente que 14 generaciones en la Biblia, ¿verdad? Eso es algo simbólico. 14 es interesante porque en hebreo tienen una práctica que se llama gematria. Y lo que esto significa es que hay letras que tienen números. Right? So, A, B, C, 1, 2, 3. Pues en hebreo, Aleph, Beit, Gimel, Daleth, Hey, Vav, Het. Estas son las primeras 6 letras del alfabeto hebreo. Cada una tiene un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por ahí para abajo. ¿Okay? Ahora, el nombre David en hebreo, es Daleth, Vav, Daleth, que viene siendo D, V, D. En hebreo no usan vocales, right? So son solo consonantes. Ahora, Daleth, ¿qué número simboliza? 4, ¿verdad? 4, sí, 4. Y el Vav, 6. Ahora, yo no soy experto en matemática, pero 4 y 6, 10 y 4, 14. Es una forma simbólica de decir David, David, David. Así que el título de la genealogía es que es del hijo de David. Los números hablan de David también. Y, como mencionó la hermana Perla acerca de el uso del Antiguo Testamento, ¿sabe cuántas veces encontramos una profecía cumplida en Mateo? 14 veces. 14. No 15, no 10, no 9, no 20. Y no es que no había más o menos. Eligió 14 porque cada una de ellas tenía que ver con David. David, David, David. Así que eso es el simbolismo de esta genealogía. Quiere mostrar que Jesús viene del linaje de David en una forma explícita e implícita. So, tenemos esas divisiones. Cuando vamos a Lucas, Lucas no tiene las divisiones. Right? Otra cosa interesante, Mateo comienza con Abraham, pero Lucas comienza con ¿qué? Jesús. Right? Comienza con Jesús y va al revés. ¿Hasta dónde? Dios. Ahora note, esto de nuevo también es estratégico
right? Porque cuando comienza con Abraham, la frase es, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y por ahí para abajo. Pero si uno comienza con Jesús, la frase viene siendo, Jesús, hijo de José, hijo de, llegando hasta Adán, y después por casualidad termina con hijo de Dios. Right? Así que Mateo enfatiza hijo de David, Lucas hijo de Dios. Right? De nuevo, bien interesante. Los autores bíblicos, cuando ellos escriben esas narrativas, algo tan aburrido como la genealogía, uno lee, por ejemplo, cuando uno está tratando de leer la Biblia entera y llega al libro de Números, tiene que pedirle a Dios paciencia, ayúdame Señor, que hay nombre tras nombre tras nombre, eso no sirve, ¿verdad? Yo no me edifico por eso. Sin embargo, hay datos interesantes, teológicos, significantes, que son como claves a puntos teológicos, right? Ahora, algo más que hay en diferencia, se lo voy a dar para avanzar aquí, es acerca del nacimiento de Jesús. ¿Cuáles de los 3 evangelios hablan del nacimiento de Jesús? ¿Cuántos dicen Mateo? ¿Cuántos dicen Lucas? Okay. ¿Cuántos dicen los 2? Ok, van para el cielo. Los 2 hablan del nacimiento de Jesús, pero lo hacen de una forma diferente. También, de nuevo, bien interesante, rico en cuanto a la teología. Ahora, Mateo comienza con la genealogía y después añade el nacimiento de Jesús. Right? El nacimiento ahí después de la genealogía. Lucas pone el nacimiento primero y después la genealogía. Como quien dice, Lucas dice, yo voy a ser diferente. Yo no voy a escribirlo igual que Mateo, va a ser diferente. Right? Ahora, tenemos la genealogía aquí, nacimiento aquí, la genealogía aquí. Y también vemos un propósito detrás del hecho de que sean diferentes y el orden diferente también. Right? Por ejemplo, si miramos, y aquí es difícil, porque cada uno de nosotros celebramos las Navidades. Me imagino, a menos que sea testigo de Jehová, quizá hay un testigo de Jehová aquí, ¿verdad? Pero sin embargo, es una sopa de Mateo y Lucas, de Marcos y Juan, todo mezclado. Y no se sabe qué viene de Mateo o qué viene de Lucas hasta que uno lo separe y lo lea cuidadosamente. Así que si miramos a Mateo, pensamos solamente en Mateo, están ahí en la sala, Pedro está haciendo la interrogación. Dime la versión del nacimiento de Jesús en Mateo solamente. ¿Qué detalles hay en Mateo? La matanza de los niños, exacto, está en Mateo, pero no en Lucas. Right? Eso es algo asombroso, negativo, hay peligro, hay riesgo, right? Una amenaza, la matanza de los niños. Y mire, los magos, ¿saben quiénes eran los magos? Gentiles. Así que aún en el nacimiento de Jesús, los que ven su estrella son gentiles. Son astrólogos, gente que estudia las estrellas. Esa gente no entra en el cielo. Right? Sin embargo, vieron la estrella de David. Y note, ¿a quién fueron? Al rey. ¿Rey de qué? De los judíos. Y le preguntaron ¿qué? Le preguntaron al rey de los judíos si podían ir a adorar el rey de judíos que había nacido. Eso es un insulto. Right? Eso es un insulto. Es como jocoso. Si uno lo lee así, pues claro, él va a decir, bueno, sí, claro, tiene mi permiso y cuando lo encuentren, déjame saber. Right? Para yo adorarlo también. Ahora, la historia del nacimiento de Jesús en Mateo es todo oscuro, es amenaza, es riesgo, hay miedo, right? No hay nada positivo en el sentido de las circunstancias. Y es más, María no dice, como dicen los puertorriqueños, ni pío en ese evangelio. Right? Nada, no habla. La persona que recibe la revelación de que su hijo es de Dios es José. Y no es un ángel que lo visita. Él está durmiendo y tiene un sueño. Y fue después de que él vio que ella estaba preñada y después iba a dejarla, ¿verdad? Y el ángel viene, no, eso es de Dios. María no dice nada. José no ve un ángel, pero sí tiene un sueño. Y se queda con ella simplemente por ese sueño.
Y imagínense el escándalo de ese matrimonio. Para nosotros quizás no leemos esa historia, una historia sana, que linda, que Dios y que es para aquí y para allá, ¿verdad? Pero sería igual hoy en día una señorita, right? De 12 o 13 años. Porque en esos tiempos uno se casaba cuando llegaba su menstruación. Era mujer. Ahora imagínense, una niñita de 12 o 13 años que esté embarazada y le diga a su esposo, oh, eso es de Dios. Eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿A quién se va a engañar por eso? ¿Verdad? Los antepasados no eran tontos tampoco, right? Él no pensó, oh, eso es de Dios. Él pensó, no, yo me voy de aquí, ¿verdad? Y fue por prevención, por Dios, que se quedó con ella. Y el hombre, 20 años por ahí, es una cosa que hoy en día nosotros llamamos abuso sexual o explotación de niños. En esas tierras, bueno, hay lugares en el mundo también así hoy en día, donde si tiene 13, 12 años, tiene su menstruación, ya eres su mujer. Y un viejo, se puede casar con ella. Terrible, ¿verdad? Sin embargo, si entramos a una máquina de tiempo y vamos allá, eso es lo que vamos a ver. Imagínense. No es como pensamos cuando lo leemos. Ok, so, negativo, right? Y note que hay paralelos entre el nacimiento de Jesús y otro nacimiento bien importante en la Biblia. Moisés, ¿verdad que sí? El faraón, cuando vio que el pueblo se estaba multiplicando, pensó que no iba a poder con ellos, decidió matar todos los varones. Right? Esto es una forma, y vamos a ver esto cuando lleguemos a Mateo, que el evangelista nos va a enseñar a nosotros la forma en que Jesús es como Moisés. Y los detalles de su nacimiento demuestran eso. Ahora, cuando vamos a Lucas, es todo lo opuesto. Es positivo, ¿verdad? José no dice nada, ni una palabra, ni pío. Pero María sí recibe la visitación del ángel. Dice, no vas a tener un bebé, yo no conozco hombre, no te apures, Dios lo arregla, ¿verdad? Y no solo eso, entonces ella va contenta a donde ¿quién? Elizabeth, que es su ¿qué? Su prima, y ella está embarazada también. ¿Y quién está en el estómago? Juan el Bautista, así que es el primo de Jesús. Y cuando el primito de Jesús oye que su primo va a nacer, brinca también, ¿verdad? Positivo, ¿verdad? Y hay ángeles, hay canciones, himnos, de todo. Positivo. Herodes no está matando a los niños. No hay magos, right? Y van y hay pastores, right? Es algo muy bello, right? Ahora, y cuando llegamos a Marcos, no hay genealogía, no hay nacimiento de Jesús de ninguna clase. ¿Y sabe quién más no está en el libro entero de Marcos? José. José nunca aparece en el libro. Es más, ustedes saben que llaman a Jesús hijo de un ¿qué? Carpintero. Eso viene de Mateo, no viene de Marcos. Ese mismo pasaje en Marcos, ¿sabe lo que dice? No es el carpintero. Llaman a Jesús directamente el carpintero, no menciona a su papá. Eso es bien interesante. Cuando uno los separa y busca los detalles de cada evangelio y decir qué es lo que están haciendo, cómo es que están construyendo esa historia y dando una teología, lo hacen de una forma distinta. Son detalles importantísimos para aprender qué es lo que quieren comunicar. Ahora, para nosotros quizás al principio es difícil, porque parece, bueno, yo pensaba que todos decían lo mismo, o que si eran diferentes, no eran tan diferentes, pero uno tiene que apreciar primero esas diferencias en una forma fría y cruda, para entonces apreciar la perspectiva distinta de cada una de esas historias, de esos evangelios. Ok, José habla aquí, María no dice nada. María está aquí, ni hay José. Llegamos acá y es todo María, José, nada. Right? Ahora, en el capítulo 1 de Lucas, cuando se anuncia el nacimiento de Jesús, primero es por profecía, una profecía en el templo, y habla de que el que va a nacer va a ser el Hijo de Dios. Capítulo 1. Vamos al capítulo 2. Es la historia de Jesús cuando se queda en el templo, ¿verdad? Y los padres se van, notan, ay Dios mío, ¿qué pasó con Junito? Lo dejamos atrás, ¿verdad? Y regresan para él
Y cuando lo encuentran, le preguntan por qué nos tiene preocupados, ¿y qué le dice él? ¿La casa de quién? De mi Padre estoy, como quien dice, yo soy el Hijo de Dios. ¿Right? Así que el capítulo 1 declara que Él es el Hijo de Dios en una profecía. El capítulo 2 Jesús mismo lo dice con decir, estoy en la casa de mi Padre. Y después en el capítulo 3, la genealogía, lo último que dice es Hijo de Dios. Y por eso es que el orden de Lucas es diferente. Ahora, cada evangelio, Mateo, Marcos y Lucas, y note que no estamos incluyendo a Juan porque Juan es muy diferente. Vamos a hablar de Juan cuando lleguemos, quizá, ojalá que el Señor lo venga primero. Comienza en Galilea y después se va a Judea. La mayoría del ministerio de Jesús en Marcos sucede en Galilea y después en el capítulo 8 va hacia Judá. Right? Mateo también tiene el mismo orden. Galilea y después a Judá. Right? Lucas también tiene esa misma dirección, pero hay una gran diferencia. En Marcos, cuando Jesús va a ir a Judea, está en Galilea, y en otro versículo, ya estoy en Judá. Right? Solo un versículo pasa, voy a Judá. Lucas lo que hace es, toma este evento, que es de un versículo, y lo abre, incluye una porción de, parece como 11 capítulos de material, donde Jesús está viajando hacia Judá. Right? Así que Él está en Galilea, va a terminar en Judá, pero Lucas nos narra el viaje. Y en ese viaje es como si fuera una oportunidad para introducir material nuevo. Material que no está en Mateo o en Marcos. Right? Es como una película cuando dicen, oh, let's do a road trip. Un road trip, ¿verdad? Y toda la acción que sucede en el road trip, eso es la película. Pues así es con Lucas. Así que incluye mucha información aquí. Dicho sea de paso, incluye 10 parábolas. 10 parábolas que no se encuentran en los otros evangelios. 9 citas. 10 parábolas, 9 citas. Right? So, es una porción importante. Los 3 evangelios tienen parábolas. Cada uno tiene parábolas. Juan no tiene ni una parábola. Ni se usa la palabra parábola en el evangelio de Juan. Es tan distinto ese evangelio. También, hablando de Juan y los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas hay exorcismos. Jesús echa fuera demonios. Los demonios se aparecen, fuera, y salen, right? En Juan nunca se aparece un endemoniado. Jesús no echa fuera los demonios en el evangelio de Juan. La única vez que la palabra demonio surge en Juan es cuando la gente le llaman a Jesús un endemoniado. Imagínense eso. Right? No hay demonios, pero cuando hay, es Jesús que es el demonio. Bien interesante, ¿verdad? También la frase yo soy, yo soy. Yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. Todo eso es yo, solamente en Juan. No encontramos esas metáforas en Mateo, Marcos o Lucas para que vean las diferencias. Por eso he dejado Juan para luego, solo para que le dé un gustito de las diferencias. Ok, son 10 parábolas aquí que no ocurren en los demás, pero los tres evangelios tienen parábolas. Y algo más es que en la estructura de Mateo, y esto cuenta por el hecho de que haya 12 capítulos más en Mateo, es que Mateo divide su información en bloques y tiene 5 bloques de enseñanza. Right? So, por ejemplo, Jesús va, sana, echa fuera demonios, hace milagros y después por 3 capítulos lo que hay es enseñanza, como el Sermón del Monte. Después de eso hace más milagros, más acción, más caminar y después otro bloque de enseñanza. Y nos da 5 bloques de enseñanza. Y Marcos no usa esos bloques y algunas de las cosas que dice Marcos aparecen en un bloque acá o no aparece. Right? Así que el orden es diferente, pero también lo organiza de una forma que en una forma interesante parece que representa, bueno, déjame preguntarle, 5 bloques de enseñanza, ¿qué parece del Antiguo Testamento? La ley, los 5 libros de Moisés. Right? Una de las cosas que vamos a ver con Mateo es que él quiere demostrar que Jesús es el segundo Moisés. Right? Moisés había dicho que Dios iba a levantar un profeta después de él y que lo escuchen. Ese profeta es Jesús.
Y Mateo lo demuestra en la estructura de su evangelio. No es una estructura que tiene Marcos ni Lucas. Así que vemos que Lucas tiene esta porción grande de 11 capítulos de viaje. Mateo organiza las enseñanzas en 5 bloques. Y la última distinción, y hay más, es solo para dar un repaso. Si pueden creerlo, todavía estamos en la introducción para que vean qué rico es la Biblia. Algo más que tiene Mateo y Lucas es la resurrección. La resurrección. Marcos no tiene resurrección. Si notan en sus Biblias, el capítulo 18, versículo 8, encontrarán una nota que dice que el versículos 9 al 20 no están en los manuscritos más antiguos. Right? Así que la última palabra que está en el Evangelio según San Marcos es miedo. Right? Las mujeres huyeron, ¿por qué? Porque tenían miedo. Es lo último que dice Marcos. Right? Así que Marcos comienza, Jesús un adulto, lo nombra y sale. Y después termina en una forma abrupta. Salieron con miedo. Ahora, no es que no haya resurrección. La tumba estaba vacía. Y había un hombre que explicó, él no está aquí, está en Galilea. Right? Fue adelante de ustedes. Pero no ven a Jesús, no hay ángeles, no hay nada. Todos los detalles que encontramos en Mateo y en Lucas no están en Marcos. Yes, Ariay. Y de ahí en adelante, doctor, ¿a quién se le atribuye lo demás, el final de Marcos? Bueno, esas palabras sí existen en manuscritos más tardes. Right? En otras palabras, que hubieron aquellos que copiaban las escrituras, llegan a Marcos, notan que para ellos es incompleto. Porque si uno ha leído Mateo, parece que Marcos es incompleto. Así que ellos lo que hacen es toman porciones de Mateo, porciones de Lucas, porciones de Hechos y la introducen. Si uno lee griego, el estilo de esa porción es diferente que el estilo del libro entero. Así que los manuscritos son más tardes, vienen de otros siglos. El estilo es diferente, el vocabulario es diferente y aún los puntos teológicos son diferentes. Pero note que, ¿qué es lo que dicen? Dicen básicamente lo mismo que decía Mateo o lo que decía Lucas. Marcos no tiene resurrección, aunque sí nos dice que salió de entre los muertos. Okay? Básicamente eso es lo que tenemos y lo que vamos a hacer en esta clase es tratar de apreciar lo distinto de cada evangelio para entonces poder digerir, meditar sobre su contribución teológica. Cada evangelio tiene algo que decir. Y la mayoría de eso no tiene tanto que ver con la vida de Jesús, sino con la vida del discípulo. Right? Es lo que está haciendo los evangelios, básicamente enseñándonos cómo es que debemos seguir a Jesús.